Miércoles del Cuento. Más de 30 años de narración y cuentería universitaria. El espacio más tradicional de narración oral en Bogotá. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o dependiendo la hora que estén viendo este video. Un saludo para la Universidad Javeriana. Gracias por esta invitación al miércoles de cuento. Mi nombre es Mariela Estrada, me conocen como Encuentada y soy una cuentera guatemalteca. Y hoy les quiero contar que cuando yo era pequeña fui una niña asmática. Y como niña asmática, pues la verdad, con los medicamentos pasaba las noches en vela. Quien me cuidaba era mi papá. Él trabajaba durante el día para poder estar libre el turno de la noche. Y recuerdo también que cuando era niña colocaba una frazada, un poncho, le decimos en Guatemala, un poncho color rosado, y ahí nos sentábamos. Mis noches transcurrían entre crayones, entre dibujos, pero había un momento en el que yo siempre le preguntaba a mi papá, papá, ¿me cuentas cómo era el lugar donde tú vivías cuando eras niño? Y en ese momento mi papá comenzaba a contarme de dónde venía, qué hacía, los lugares que había viajado. En realidad a estas alturas de la vida yo me pregunto si él verdaderamente estuvo en esos lugares o se los inventó. Él me contaba las más hermosas historias. Pasado algún tiempo, pues esas historias se acabaron porque esa frazada se vio vacía y él se fue a las nubes. O eso fue lo que me dijo mi hermana cuando yo tenía 9 años. Pasó mucho tiempo en el que yo dejé de sorprenderme por la vida y en el que también dejé de sorprenderme, de emocionarme y de llorar. Hasta que de adulta encontré una historia que me cambió, una historia que me hizo recobrar la capacidad de asombro. Y es una historia del escritor Jaime Gamboa y esta es una adaptación de su cuento Alma del Mar. Y es que en el momento que yo leí esa historia y comencé a pronunciar con mis labios en voz alta la primera frase, sentí que era yo la de la historia. Porque todas las noches de Alma, como se llama este cuento, Alma del Mar, todas las noches de Alma comenzaban con la misma frase. Alma le decía a su papá, papá, ¿me cuentas cómo es el mar? En ese momento, el papá de Alma, que se encontraba surciendo algún calcetín, planchando el uniforme para ir a la escuela al otro día, dejaba todo lo que estaba haciendo. Se asomaba a la colchoneta donde se encontraba Alma y comenzaba a narrarle cómo era el mar. Le narraba en realidad los animales marinos que habitaban, narraba cómo era la textura de la arena caliente en las plantas de los pies. Le contaba también cómo se sentía la brisa al asomarse. Le decía que cuando se metía al mar y de pronto tragaba un poco de agua, era tan salada como una lágrima. A Alma le encantaba escuchar esas historias. Escuchaba también las historias de su abuelo. El papá de Alma le contaba que en realidad el abuelo era del Caribe, era un gran pescador. Hasta que llegó un momento en que después de varias semanas y sus redes se encontraban vacías porque habían llegado unos enormes barcos que con sus grandes ganchos arrasaban con todo, él decidió dejar la red y comenzar a caminar y caminar y caminar, alejándose de aquel hermoso lugar hasta que en realidad solo había una nostalgia borrascosa como el Caribe. Tuvo que adentrarse y comenzar su vida muy lejos del mar. Alma disfrutaba las historias con su padre, y es que su madre había dejado este mundo justo cuando Alma nació, heredándole, según su padre, las dos mejores cosas que alguien puede heredarle: un par de ojos curiosos y una vida para disfrutarlos. Alma disfrutaba todas las noches de esas historias que le contaba su padre, pero en realidad ella conocía mucho a su padre cuando le ocultaba algo. Y el padre de Alma en realidad había estado desde hace varios tiempo ahorrando para poder llevar a conocer el mar a Alma. Pero a veces se veían frustrados esos sueños porque, había que comprar zapatos para la escuela, se había quemado la plancha o incluso necesitaba reparar la carreta de las frutas con las que él iba a vender al pueblo. Pero una vez, cuando ya tenía todo ese dinero reunido, Alma observó distinto a su padre y esa noche le dijo lo mismo. Papá, ¿me cuentas cómo es el mar? El padre de Alma esa noche se quedó en silencio y le dijo, no, Alma,
Esta noche no te contaré cómo es el mar, porque en realidad, mira lo que hay en aquella mesa. Alma volteó a ver a la mesita de noche. Se veían dos papeles que no sabían qué eran. Y era tanta la emoción que Alma salió corriendo que por poco y llega a su corazón antes que su cuerpo. Cuando se dio cuenta, eran 2 tickets de bus para ir al mar. Al día siguiente, el papá y Alma alistaron sus cosas. Montaron aquel bus. El camino era un poco largo, entre montañas, curvas. Alma se fue quedando dormida. Y llegaron al mar y Alma seguía durmiendo. El padre de Alma la tomó en sus brazos. Caminó muy lento hacia el mar. Alma se fue despertando. Cuando Alma despertó, observó aquella inmensidad del mar. Era tal y como se lo había contado su padre. Se bajó de los brazos de su padre, se quitó los zapatos, se quitó las calcetas, comenzó a correr hacia el mar. Y en ese momento comenzó a sentir todo tal y como eran las historias. Sintió la brisa del mar, sintió la sensación de la arena caliente en los pies. Cuando le llegó la brisa y se humedeció los labios, sintió lo salado. Ahí estaba el mar frente a ella. De la emoción, Alma volteó a ver. Su padre se había quedado sentado en una roca. Ella corrió para agradecerle, se le prendió del cuello y le dijo: «Gracias, papá». Su padre quedó sin palabras frente al mar, hasta que notó que desde las 2 pequeñas islas que formaban sus ojos, una pequeña ola rebalsó el muelle de su párpado, comenzó a derramarse por la mejilla. Alma le preguntó: «Papá, ¿no estás contento con ver el mar?». El padre de Alma, entre esas lágrimas, le dijo: «Alma, es que yo tampoco conocía el mar. Te contaba por las historias que me contaba mi padre». En ese momento, Alma le agradeció con un fuerte abrazo. Se abrazaron, lloraron, pero después rieron. Él se quitó los zapatos, los calcetines, los dos corrieron al mar de la mano. Sintieron la arena caliente, sintieron la brisa y lo salado que se mezclaba con sus lágrimas. Rieron toda la tarde y disfrutaron del mar, porque en realidad, con las historias, se puede viajar. Y así, Alma sonrió, el mar observó y esta historia se acabó.